Bueno, yo creo que está quedando súper claro y se está viendo pues, lo especialista que es Enol en el tema de la diabetes. Hemos hablado de que en los diabéticos tipo 2 pues que lo que se recomienda es la dieta y el ejercicio. Del ejercicio vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a hacer una pausa en la dieta, en la alimentación. Entonces, Enol, ¿nos podrías dar así tips generales a nivel de alimentación que se le podrían dar a un diabético? ¿Cómo debería ser su alimentación? Claro. Mira, aquí realmente es un poco complicado de dos partes. Uh -huh. Está la parte a corto plazo y la parte a largo plazo. ¿Qué quieren los profesionales? El largo plazo. ¿Qué quiere el paciente? El corto plazo. ¿Vale? Entonces, por qué digo esto? Ambas partes son importantes y yo, por ejemplo, intento abordar ambas, porque yo creo que hay que hacer un conexo y unir. Nosotros, por ejemplo, con el nutricionista de nuestro equipo, esto lo hacemos mucho y es sobre todo, al final, mucha gente, muchos profesionales, hablas con ellos y dicen, le dices tú, ¿cuál es la mejor dieta para ponerte fuerte y perder grasa? Y te dicen, pues hay que individualizar el contexto, no sé qué, ¿no? Sí. Y luego me preguntan a mí, no, pero ¿cuál es la mejor dieta para la diabetes? Y yo, coño, pues si tú ya estás diciendo que hay que individualizar qué contexto, pues si tiene diabetes, al final es una persona también, ¿no? Habrá que contextualizar. Pero sí hay pautas generales que se podemos saber qué hay que hacer. Mira, lo primero es llevar, tanto en la tipo 1 como en la 2 una dieta nutritiva. Y te voy a hablar lo primero del largo plazo. ¿Vale? Uh -huh. Vale. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes genera pues, complicaciones cardiovasculares. ¿Vale? Es la primera causa de amputaciones en el mundo, de ceguera, y bueno, luego los infartos, ictus y de todo. Entonces, el primer componente es, como todas las personas, ultraprocesados, lo menos posible, llevar una dieta nutritiva, que esté bien de nutrientes, ¿vale? Y que sea además que te proteja contra el riesgo cardiovascular. Uh -huh. Eso sería, eso sería el largo plazo, ¿no? Tienes que llevar una Vale. dieta que te permita eso. Y luego, además, en el caso de la diabetes tipo 2 sería una dieta que te genera además un, lo que es un déficit energético, pero no muy brusco, sino que te haga perder grasa, que Vale. te haga ir perdiendo grasa y bueno, y sobre todo con un aporte correcto de macronutrientes para que gran parte de esa grasa proceda de la grasa visceral y no de otros tejidos, ¿no? Pero bueno, eso Uh también -huh. lo haremos con el propio entrenamiento. Entonces, Uh -huh. eso por ahí. Eso en largo plazo. El largo plazo es mejorar el músculo, apoyando la dieta como sea para eso, reducir la grasa visceral y pues hacer una dieta que sea muy cardiosaludable, ¿no? Que te proteja contra las enfermedades cardiovasculares. Es decir, una dieta nutritiva, pues Uh -huh. rica en hortalizas, en comida real, lo que conocemos como comida real, Sí. ¿vale? Y sobre todo reducir, muchas veces no está en qué tengo que comer, y sí en qué tengo que dejar de hacer que me está haciendo mal, ¿no? Como puede ser pues, el consumo de aceites industriales, la bollería, los ultraprocesados y tal. ¿Qué sabemos? Pues un alimento que más se consume en España es el pan. O sea, el pan no es necesario. Comemos una burrada de pan y ahora te lo explicaré con la fase aguda. Pues la gente con diabetes, por regla general, come hidratos por un tubo. Come demasiados hidratos. Los hidratos están prohibidos, son malos, no en sí mismos, no necesariamente, pero si tú no los metabolizas mal, y además sabemos que la población come muchísimos, muchísimos hidratos, pues a ver, la gente con diabetes come muchos, muchos hidratos y sobre todo hidratos de mala calidad, que son los que importan, ¿vale? Uh -huh. Porque ahora te explicaré en la fase aguda, pero comer una dieta muy alta en hidratos, sin comer hidratos de mala calidad, es prácticamente imposible. Muy difícil, Ya, ¿vale? ya. Es muy complicado, porque hay gente que se come 500 gramos de hidratos al día, ¿no? Vale, cómetelos de legumbres, a ver si puedes. No puedes, imposible. Si te estás comiendo eso es porque te estás comiendo pan, bollos, harinas y cosas de estas, arroz, cosas de estas, porque si no es imposible, ¿vale? Entonces, es eso, cómete 500 gramos de hidratos con fresas, a ver si la cuentas. No, imposible, ¿vale? Entonces, esto por ahí. Luego está la fase aguda, ¿no? O sea, la fase a largo plazo ha quedado clara, ¿no? Que es, Sí. pues,
llevar una buena dieta, como cualquier otra persona, que sea cardiosaludable, que te proteja contra el riesgo cardiovascular, que comas grasas saludables, que tengas un aporte de proteína suficiente y que al final que apoye pues, lo que quieres conseguir también con el ejercicio. ¿Vale? Después, la fase aguda, la fase a corto plazo sería en personas, sobre todo, esto es en personas que no tienen tratamiento de insulina y que no se lo modifican, pero la fase aguda sería pues reducir las necesidades de insulina. Y sobre todo, la fase aguda es evitar hiperglucemias postprandiales. Evitar glucosas muy elevadas después de las comidas, independientemente de que sean saludables o no. Por ejemplo, si te tomas los procesados que hay ahora estos con pasta de dátiles o de lo que sea, por muy sanos que sean, si te provocan una hiperglucemia después de las comidas elevada, de momento no te interesa hasta que empieces a tolerar eso, ¿vale? Vale. Entonces, te pongo un ejemplo. Si te comes 5 plátanos y los 5 plátanos te ponen la glucosa en 200, aunque el plátano sea algo saludable, es algo que vas a tener que posponer un poco, comer tantos, porque esa hiperglucemia lo que va a ocasionar es lipotoxicidad que va a hacer que vayas perdiendo capacidad de segregar insulina, ¿vale? Ya. Entonces, queremos evitar, pues eso, glucosas más elevadas de 140 o de 150 después de las comidas. Y entonces ahí es donde hay que individualizar un poco los alimentos en función de los pacientes, porque todo el mundo tiene respuestas diferentes a los alimentos, ¿vale? Esto es por algo que si quieres te cuento más tarde, pero es curioso, pero es así. Hay gente que la piña le pone por las nubes y hay gente que la piña la tolera bien. Hay respuestas individuales a los alimentos, pero si tú haces una comida que te han dicho que es muy sana y te pones en 200 después de comer y no estás utilizando insulina, deberás plantearte cambiar un poco la circunstancia y que cuando mejores, cuando reviertas parte de la sintomatología y mejores metabólicamente, igual puedes comer ese alimento perfectamente o esa cantidad, porque igual se trata también de reducir cantidades, pero igual puedes comer esa cantidad sin que te genere esa hiperglucemia. ¿Vale? Ya. Entonces, Vale. ahí hay que evitar las hiperglucemias grandes postprandiales porque generan glucotoxicidad y hacen que tu páncreas se degenere y pierda capacidad de segregar la insulina. ¿Y qué pasa si hago pues este tipo de dieta, aunque sea cardiosaludable y pierdo capacidad de segregar insulina? Que cada vez voy a conseguir tener un factor que es lo que más me aumenta el riesgo cardiovascular, que es cada vez tener la glucosa más alta, porque cada vez tengo menos insulina activa. Ya. Con lo cual, a nivel de alimentación, bueno, el concepto de índice glucémico debería de conocerlo el paciente de diabetes para seleccionar un poco los alimentos de su dieta. Sí, a ver, a mí el índice glucémico me parece un poco pobre el concepto, ¿vale? Y a mí me gusta más el de la carga glucémica, ¿vale? Pero bueno, si lo unes los dos, pues genial. ¿Por qué? Porque el índice glucémico al final es la velocidad a la que absorbes el alimento, ¿vale? Pero para mí es más importante la carga glucémica, es decir, la cantidad de glucosa que estás comiendo Sí. con el alimento. Te voy a poner pues, dos ejemplos claros, ¿no? Imagínate, la sandía. La sandía tiene un índice glucémico altísimo, ¿vale? Se absorbe rapidísimo, pero tiene muy poca carga de hidratos de carbono. Tiene poca cantidad de hidratos de carbono. En cambio, te voy a poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, el pan integral. El pan integral tiene un índice glucémico más bajo que la sandía, pero una carga de hidratos de carbono mucho más grande, más del doble. Entonces, al final, el índice glucémico, pues, puede estar mejor o peor, pero la carga glucémica es lo que va a determinar la cantidad de hidratos que te estás comiendo y es lo más determinante para manejar las dosis de insulina y para ver la glucosa que vas a tener después. Porque tú la carga de glucosa que te comas, al final se va a metabolizar en tu sangre. Tarde un poco más o un poco menos. Entonces, eso para mí es lo más importante. Vale, Más allá vale. que el índice glucémico. Y más que nada porque también el índice glucémico se modifica dependiendo de la combinación de alimentos que tengas. O sea, tú, por ejemplo, si te comes un plátano solo, pues te puedes fiar del índice glucémico que te dice la tabla. Pero si tú en lugar de comerte un plátano, haces una comida copiosa y te comes un plátano de postre o te lo echas en un yogur con crema de cacahuete, el índice glucémico cambia totalmente porque estás combinando con otros alimentos. Entonces, yo creo que el índice glucémico es algo muy, muy leve y esto yo en el libro lo llamo como la mentira del índice glucémico, porque al final es eso, que el índice glucémico te lo dice por alimentos por separado. Pero Ernesto, ¿tú qué comes? ¿Alimentos por separado o comes elaboraciones de comidas
claro. alimentos conjuntos, ¿no? Claro, Deberíamos se tener, combinan y al final, pues sí, sí, sí. deberíamos tener entonces el índice glucémico de la comida, no De del todo, alimento. claro, Entonces, pero claro. realmente no lo veo aún así tampoco demasiado útil. Yo, Vale. por ejemplo, en los programas o con toda la gente con la que trabajamos, yo les digo, mira, vamos a identificar si se absorbe rápido, si se absorbe lento o si se absorbe intermedio. Y ya está. Vale, vale. No hace Ok, falta tampoco saber números. Que más te da que es irrelevante, de verdad. O sea, vale, vale. irrelevante. Genial. Después, Nol, en los casos, en el caso de los diabéticos tipo 2, son resistentes a la insulina, has dicho. ¿Podrías explicarles así a la gente, para que lo entiendan fácil, cuál es la causa de la resistencia a la insulina? ¿Por qué se vuelven resistentes a la insulina? Claro, aquí muchas veces no se sabe si viene antes el huevo o la gallina, ¿no? Ujú, Pero por regla general, en mi opinión, lo que va sucediendo es pues que hay lipotoxicidad, ¿vale? ujú, Sobre todo en los músculos y en el hígado. Entonces, lo que va pasando es que esa grasa se va infiltrando y va dañando los receptores que tienes. O sea, tú tienes que ver lo que es, lo que es son puertas que tienes en los músculos, ¿no? Tú tienes como unas puertas que se abren y se va introduciendo la glucosa de la sangre a los músculos y por eso se te baja la glucosa de la sangre. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que esas puertas lo que tienen es como una cerradura en la que la insulina, pues, avisa a tu cuerpo de que ha llegado y tu cuerpo abre las compuertas para que entre la glucosa. ¿Qué pasa? Que se empiezan a dañar estos receptores en el músculo, pues a través de eso, de que se empieza a infiltrar grasa en un sitio donde no debería haber grasa, que es dentro de los músculos, y eso, pues, daña a estos receptores y hace que cada vez tengas menos receptores o que funcionen peor. Entonces, ujú. esa es principalmente la causa. Luego también la propia inflamación crónica también va a dañar estos receptores y hace que la insulina funcione peor. Y esa es la causa principal. ¿Por qué tener más músculo hace que tengas mejor sensibilidad a la insulina? Porque tener más músculo hace que tengas más cantidad de receptores, más cantidad Ujú, de puertas. O sea, tú imagínate que estás en un tren que tiene 100 vagones, ¿no? Con 2 puertas en cada vagón. Pues imagínate que tienes 1.000 personas para entrar a ese tren. ¿Qué crees que tardará menos en introducirse la gente en el tren? En desplegarse toda la cola. Si hay 100 puertas o si hay 5. Pues, evidentemente, si hay 100, pues rápidamente la gente se distribuye, se sienta cada uno en su sitio y listo. Y entonces la glucosa se mantiene muy poco tiempo elevada en la sangre. Pero en cambio, si tú tienes muy pocas puertas disponibles y encima la mayoría están estropeadas, que le das el botón y no se abre y te llevas ahí un cuarto de hora para abrirlas, pues ¿qué hace? Que la gente esté esperando la cola mucho tiempo y que no acaben de entrar. Pues eso es lo que pasa con la resistencia a la insulina. Y luego, esto al final lo que construye pues es una hiperinsulinemia, que al final tú tengas niveles de insulina demasiado elevados porque tu cuerpo se asusta y dice, uy, no está entrando la glucosa a los tejidos, ¿qué hago? No se abren las puertas, pues lo que hace es mandar todavía más insulina y eso genera esa hiperinsulinemia que hablamos, ese exceso, esa cantidad de insulina demasiado elevada, suprafisiológica, que son lo que genera también parte de los problemas. Vale. Por eso comentaste antes que uno de los factores de riesgo, en concreto el de la falta de la musculatura, para ti era de los más importantes, ¿no? Que al final eso es lo que buscas también controlar con el tema del ejercicio, de lo que vamos a hablar ahora. Eh, hemos hablado de la dieta, Luego nos al falta el final, ejercicio. Ujú. Ernesto, perdóname que te corte, es Sí. que, es que yo creo que orientarlo todo al peso me parece Ujú. muy poco ético, Ujú. sobre todo en personas que tienen enfermedades así crónicas, porque, a ver, me parece que enfocarlo todo al peso es una tontería cuando sabemos que hay un montón de factores en el peso que contribuyen, que luego hay gente que tiene set points elevados, que luego su cuerpo le lleva a regalar el peso. ¿Para qué vamos a seguir centrándonos en el peso cuando el peso es algo que sabemos que más del 90% de las personas lo recuperan a los 4 años? Y cuando tenemos algo que es la ganancia del músculo, la mejora del músculo, que le Ajá. va a beneficiar tanto si pierde peso como si no. Claro, 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 es súper importante. Otra cosa que me gustaría también que recalcaras, Enola, así a modo resumen, es que, bueno, una persona que ya sabe que es diabético, que está diagnosticada, que está haciendo dieta, que está haciendo ejercicio, ¿qué le dirías o sea, cuál sería el resumen y decirle, tienes que controlar esto?
¿Qué Vale. tips le darías, le dirías? Pues para que no se agrave o para controlar esa diabetes, incluso intentar remitirla, tienes que controlar estas cosas. Mira, el otro día tuve un compromiso, ¿vale? Ernesto, mucha de mi familia tiene diabetes. Y el otro día, bueno, hace ya meses, ¿vale? Hace tiempo. Bueno, en concreto, cuando tenía 20.000 seguidores, o sea, hace tiempo. Ahora tenemos más. Entonces, pues mira, cuando tenía 20.000 seguidores, eh, yo estaba en Córdoba con mi mujer y fue la primera vez que me pararon por la calle porque me reconocieron, ¿no? Sí. Y me dieron así las gracias porque, bueno, por todo lo que hacía, porque lo hacía muy fácil y explicaba, que era muy entendible todo, ¿no? Ajá. Y realmente, pues, a medida de hecho se acopló otro familiar que había allí en esa reunión y me empezaron a preguntar por pautas para darle en eso, ¿no? Evidentemente, pues estábamos en una reunión, yo me estaba tomando, que era un café, y esta persona se estaba tomando un cervezón, ¿no? Con un bocata enorme, ¿no? Me estaba Sí. preguntando consejos y con eso. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando una persona está recién diagnosticada, muchas veces lo último que necesita son consejos y es un Ujú. poco de pausa. Entonces, realmente, de corazón te lo digo, a una persona que acabe de ser diagnosticada, le diría que bastante tiene con comerse el diagnóstico y asimilarlo psicológicamente, y le diría que me siga en Instagram, Ujú. no por la información, sino por el sentirse que no están solos Están solos, sí. y para empezar a masticarlo todo poco a poco, ¿sabes? De pequeños consejos, porque tú no puedes cambiarle la vida a una persona de 0 a 100 en un momento, porque aunque lo cambies, a nivel psicológico, lo va a ver como una obligación y Ujú. se va a sentir frustrado, va a sentir Sí. que su vida, se va a sentir un desgraciado. Mm. Y mucha gente me lo dice y me dice, Enol, es que soy un esclavo de la diabetes. Y la gente lo siente así. Entonces, muchas veces la gente no está, cuando estás en la fase de duelo, la fase psicológica, cuando pierdes algo que quieres, y tú dirás que han perdido que quieren, pues pierden la libertad de no preocuparse por la diabetes. Entonces, Ujú. cuando están en esa fase de duelo, es en un momento de no dar consejos, ¿vale? Es en el momento mira, no te preocupes, cuando quieras iniciar cambios, que sepas bueno, que yo voy a estar aquí para cuando necesites. ¿Vale? Y mucha gente, por ejemplo, que me sigue en Instagram, todavía no está en esa circunstancia y hace falta educación, hace falta concienciación. Y lo Ujú. primero que necesita es eso, empezar a entenderlo todo desde una fase de autocuidado, de amor y no de miedo, de me cuido porque me cuido porque quiero estar bien y me cuido porque es mi decisión. No me cuido porque me obligan. Es importante eso. Y luego, aparte, más allá de eso, pues le diría, el primer paso es aquella cosa que tú puedas cambiar, que sea la que menos trabajo te cueste, pero que genere algo de cambios. Nosotros, Ujú. o sea, yo por ejemplo lo tengo clarísimo, lo digo siempre, caminar no vale, que sí, que me da igual. Hoy mismo me escribió una mujer, sí, no, es que yo salgo tarde del trabajo y camino 1 hora y no tengo tiempo para hacer ejercicio, ni ir al gym, ni nada. Pues mira, casi te lo creo, casi. Te ha faltado esto para colármela. Mira, vamos a hacer una cosa. Pues, como no tienes tiempo, y dando por hecho que eso es verdad, que no me lo creo, pero dando por hecho que eso es verdad, ¿por qué no caminas menos tiempo y entrenas en casa ese tiempo? Si tienes tiempo para caminar 1 hora, pues camina media hora y media hora de ejercicios de fuerza en casa. Ya está. O media hora, 15 minutos de ejercicios de fuerza en casa. Nosotros empezamos los programas con 15, 20 minutos de ejercicio y no te imaginas lo que mejora la gente, Ernesto. O sea, Ya. brutal. Hemos revertido diabetes tipo 2 entrenando 15 minutos en casa todos Ujú. los días. Sin material, sin ir al gimnasio y sin nada. Entonces, para mí, eso es lo más importante y lo más difícil de conseguir, que la gente haga el ejercicio. La gente Ya. está demasiado centrada en la dieta, por los La consejos que se alimentación. reciben y por todo. Cuando realmente, si empiezas a entrenar de forma adecuada, podrías tolerar el doble de hidratos que si no. La Claro. gente se mete en el mundo ese de la restricción, de la dieta, de hay que Sí. ver y cada vez tengo la glucosa más alta, no lo entiendo, si los platos que como son así, si como como un pajarito, claro, porque estás perdiendo toda la capacidad de oxidar glucosa, porque no estás trabajando el músculo. No es solo que estás perdiendo músculo, es que cada vez se está infiltrando más grasa
dentro de tus músculos y funcionan peor, estás más cansado, las mitocondrias tienen un peor estado y lo estás haciendo todo al revés, joder. Empieza por el ejercicio. Claro. Entonces, y luego te vas a dar cuenta que entonces lo de la nutrición va a pasar a un segundo plano en el sentido de que no tienes que ser tan estricto, joder. Que puedes comer fruta, que no pasa nada. Claro. Entrena. Yo creo que es una cuestión de prioridades. Al final, lo del tema del ejercicio, cualquier persona debería de tener 15 minutos o media hora al día para entrenar y como has comentado tú, has cambiado el estilo de vida y has conseguido remitir diabetes gracias a 15 minutos de ejercicio, que es poquísimo. Es poquísimo y todos los beneficios que te da el ejercicio no te lo dan ninguna medicación. Entonces yo creo que es una cuestión de prioridades. Es cierto que hay personas que no les gusta hacer ejercicio porque no lo han hecho nunca, no tienen ese hábito y quizás el éxito sea pues que se convierta en, pues eso, en un hábito, que sea algo que realice sin que le parezca una obligación y que lo haga por estilo de vida al final. Yo creo que realmente el éxito es conseguir eso en las personas. Claro. Lo más potente, yo creo, es eso. Yo se lo digo a la gente así. El ejercicio es parte del tratamiento, ¿vale? Y yo le digo a la gente, no te va a gustar, porque es que no te va a gustar, es imposible. ¿Cómo le va a gustar, Ernesto? El ejercicio te gusta a ti, Ernesto, que estás acostumbrado a entrenar y que lo vas frecuentemente y que no tienes problemas metabólicos. No tienes un peso enorme, no tienes tus mitocondrias funcionando bien, se produce bien la energía en tu cuerpo. Coño, pues entiendo que te guste, pero a una persona de base con diabetes lo más normal es que no le guste. ¿Por qué? Claro. Porque le va a ocasionar un esfuerzo muy grande. Uh-huh. Son 15 minutos, pero no son 15 minutos de paseo. Son 15 minutos de que hay que ponerse las pilas y hay que entrenar. Para que tenga un efecto farmacológico, tienes que tomarlo como un fármaco. Entonces, yo así lo digo. ¿Y por qué ahora yo, por ejemplo, consigo tantos casos de éxito y lo hacemos y la gente lo hace? Pues porque la mayoría de esas personas, nosotros tenemos en el club una comunidad tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate una persona con diabetes tipo 2 que nunca hace ejercicio y que nunca hubiese hecho ejercicio de forma adecuada en un gimnasio. Pues tenemos la capacidad de ayudarle reduciendo mucho los costes. Pero lo más potente es que va a entrar en el club y va a estar en contacto con personas que ya están haciendo el ejercicio y que ya han conseguido unos resultados increíbles. Entonces, esa persona tiene toda esa motivación para iniciar, que la motivación puede ser importante para iniciar el proceso, y se da cuenta que el resto de personas está consiguiendo unos resultados bestiales y dice, yo quiero esos resultados. Joder, ¿cómo no lo voy a hacer? Si son 15 minutos, solo tengo que poner un vídeo, darle al play, hacerlo, involucrarme con esto, responsabilizarme. Además, Enol ya me ha dicho que no me va a gustar, entonces yo ya lo sé, cuando lo hago no me sorprendo y digo, uy, ¿cómo me cuesta? Digo, te lo dije, te lo dije. Si te cuesta es que lo estás haciendo bien. Adelante con ello. Y empiezas a ver pues todos los testimonios dentro del programa de la gente que lo está haciendo y de los ánimos que se dan unos a otros. Por ejemplo, es que hay más de 200 personas en el año, entonces tú imagínate el apoyo que tienes ahí, no te ves solo. Muchas de las personas que el problema que tienen es que se ven solas. Entonces, empiezan a hacer esto y dicen, ¿cómo coño no lo voy a hacer? Claro que lo hago, joder. Sí, sí. Eso es como una comunidad que se van ayudando unos a otros y al final ese sentimiento de pertenencia a un grupo les va a ayudar y les va a motivar a hacer ese ejercicio, ¿no? Mira, el otro día José, que es uno de los que tenemos, que tiene insuficiencia renal, José es un tío que no estaba bien. Y insuficiencia renal, mucho cuidado con las personas que tienen insuficiencia renal con la nutrición, porque tienen problemas con el potasio, con la hidratación y sobre todo con la proteína, ¿vale? Hay que tener cuidado con esa gente. Os recomiendo que cuando conozcáis a alguien con insuficiencia renal, que le recomendéis un nutricionista experto en renal, ¿vale? Porque es importante. Bueno, pues José tenía un 6 y pico de hemoglobina glicosilada y la ha bajado a 5 y poco, ¿vale? Está en 5 y poco. ¿Qué pasa? Que lo ha compartido en el grupo. Tú sabes el plus de energía que es eso para la gente que lo acaba de entrar. Dice, claro. ay, qué bien, pues yo acabo de entrar, a ver si yo también consigo esos buenos resultados. Le haces ver que es real, que es posible, que está al alcance de ellos. Claro. O sea, es fundamental. Tiene un poder tremendo eso al final en la comunidad. Enol, nos queda ya por último, creo que todos los que nos están escuchando se hacen una idea de cuál es el ejercicio que más se va a recomendar o cuál es la prioridad a la hora de entrenar. Pero me gustaría que lo explicaras, porque lo estás explicando
súper bien y va a quedar muy claro. ¿Cuál es el tipo de ejercicio físico que tú recomendarías a una persona diabética? El primer patrón, o sea, lo primero, tanto si tiene tipo 1 como tipo 2, es tener una base de fuerza, tener una base de ejercicio de fuerza, ¿vale? Y en primer lugar, ni siquiera lo orientaría a la propia ganancia de músculo al principio. Lo orientaría a mejorar la calidad muscular. Y yo siempre les pregunto a la gente, yo le digo a la gente, a ver, tú el cerebro lo tienes para pensar, ¿no? Entonces, si tú piensas mal, tienes el cerebro enfermo, no te funciona bien, ¿vale? Porque tienes algo que vale para una cosa y que no lo hace, ¿no? ¿No lo usas? Pues estás enfermo. Entonces, si tú tienes un músculo, ¿cuál es la función del músculo? Hacer fuerza, ¿no? Si tienes un músculo y no hace fuerza bien, o sea, no tiene fuerza suficiente, tienes un músculo enfermo. Punto. Tienes un músculo que vale para una cosa y que no funciona para eso. ¿Qué pasa? Que como no es un martillo, no lo puedes cambiar por otro, porque lo más importante es, al principio, mejorar la calidad muscular. ¿Y por qué hay mala calidad muscular? Porque esto se ve muy bien en las pruebas de imagen, que tú ves una biopsia de un músculo y ves como que por el medio del músculo hay como una pelota de grasa enorme. ¿Vale? Y eso es la lipotoxicidad. Esa grasa lo que hace es ponerse entre medio de las fibras y reduce su capacidad contráctil. Los músculos son fibras así puestas horizontales que se van contrayendo y extendiendo, ¿no? Se contraen y se relajan así. Si hay una pelota por el medio, impide que haya esa capacidad contráctil bien. Entonces, por eso lo más importante, más que ganar músculo, ganar nuevas fibras, es ir mejorando esa capacidad contráctil para ir ganando esa fuerza. Entonces, la prioridad es, tanto para calidad de vida como para esto, al principio, ganas fuerza. Y una vez que ganes fuerza, en consecuencia ya vendrá la ganancia de músculo que nos va a beneficiar por tener más receptores, más sensibilidad a la insulina y todo eso. Pero en principio tienes que destruir esa grasa que tienes ahí dentro y empezar a que el músculo se mueva bien. Y es lo que te va a dar calidad de vida también, para moverte, para estar menos fatigado y tal. Y una vez que ya empiezas a hacer estos ejercicios, yo normalmente recomiendo patrones generales, como puede ser extensiones de rodilla, sentadillas, peso muerto, flexiones, empujes, tracciones, ejercicios globales, ¿no? Y una vez que empiezas ganando fuerza con esto, pues una vez que ya has desarrollado un mínimo de fuerza, entonces es cuando puedes hacer la parte cardiovascular. Pero nunca sin antes tener la base de fuerza, porque lo que te va a permitir poder hacer el ejercicio vascular es tener músculo. Si no, no vas a poder hacerlo. Además de los problemas luego mitocondriales, que para esa parte, pues el ejercicio de alta intensidad es beneficioso también para el tema de los problemas mitocondriales, incluso el de baja intensidad también. Pero primero necesitas un músculo para poder moverte bien. Sin el músculo no haces nada. Luego todo lo demás. Primero ejercicio de fuerza para poder hacer el resto. Genial. Pues yo creo, Enol, que hemos hablado un poco de todo, hemos abordado toda la temática de la diabetes, desde cómo son esos síntomas, cómo es el tratamiento, cuál es el tipo de ejercicio y qué tips pues, debería de controlar a nivel de alimentación una persona diabética. Yo creo que ha quedado una charla muy interesante y se ha notado que eres un auténtico especialista en el tema de la diabetes, así que yo creo que podemos finalizar ya la entrevista. Quiero pues darte la enhorabuena por el programa que tienes de Stop Diabetes. Quiero anunciar también tu cuenta de Instagram, que es Deporte Mayores Online, que podéis seguirla, yo os la recomiendo porque bueno, todo el contenido divulgativo que tiene ahí sobre la diabetes es súper interesante. Además, Enol tiene un canal en YouTube, Deporte Mayores Online, en donde tiene bueno, pues un programa de diabetes televisión, en donde esto me gustaría que lo explicaras tú mejor que yo, Enol, en donde bueno, pues pueden ver contenido gratis, como clases magistrales sobre la diabetes. Un día a la semana es, si no me equivoco, en directo, ¿no, Enol? Sí, sí, mira, esto es algo que surgió porque salieron informes pues, de la Asociación Española de la Diabetes y de otros sitios en el que decía que las personas con diabetes no recibían educación diabetológica, sobre todo los tipo 2 prácticamente no recibían, incluso que hoy en día en España hay muchas personas pues, que no reciben nada de educación sobre su enfermedad, tanto con tipo 1 como con tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo a mucha gente que está muy bien, joder, pues hacer estas críticas, quejarse para que el gobierno destine recursos,
y tal, pero digo yo, a ver, o sea, estamos hablando, yo creo que hay que hablar menos y hacer más, ¿no? Entonces, lo que me planteé es, vale, muchas personas no tienen capacidad de recibir educación sobre diabetes y de aprender sobre cómo manejar esto, sobre nutrición, sobre realmente fisiopatología de la diabetes, que es lo más importante, entender lo que te funciona, lo que pasa en la diabetes. Sí. Y entonces digo yo, bueno, pues puedo coger y unirme a esta corriente de, hay que ver, no tienen el gobierno, vamos a ir contra el gobierno, cuando sé que no va a valer para nada. O puedo coger y realmente, si realmente te involucra la diabetes y realmente te importa, lo que puedes hacer es, por realmente poco dinero, aunque bueno, a mí sí me cuesta un tiempo, que el tiempo ya tú sabes que es dinero, pues he hecho un programa divulgativo en el que todas las personas que quieran aprender sobre diabetes pueden hacerlo gratis. ¿Vale? Además, con contenido que considero muy bueno. Y bueno, no, yo no te lo he dicho, pero yo estoy haciendo un máster de especialización médica en diabetes, simplemente por aprender más cosas. O sea, es un máster que realmente es para médicos endocrinos, que es especializarte en la diabetes. Y bueno, yo lo estoy haciendo para aprender más y las cosas que aprendo pues las comparto. Entonces, eso es lo que hago todos los miércoles a las 6 de la tarde. Me conecto en directo y hablo de cosas pues interesantes sobre la diabetes. Por ejemplo, el último, pues hablamos de la cetocidosis diabética y lo único que tiene que hacer la gente pues es se registran en un link que lo tengo puesto en Instagram y lo tengo puesto por todos lados. Tú te registras en el link e incluso lo que hacemos es romper todos los algoritmos con eso, porque tú te registras y lo que hago es que yo todos los miércoles automáticamente pues te mando un email para que puedas venir a la emisión en directo. Entonces, aunque YouTube no te avise, aunque Instagram no te avise que estoy en directo, da igual, yo me comprometo a mandarte un email para que puedas venir a la clase y registrarse es totalmente gratis en mi base de datos, que además tienen más información sobre diabetes, les mando correos interesantes sobre diabetes también todas las semanas. Y eso es un poco lo que hacemos. Encontré una dificultad, encontré un obstáculo, que es que muchas personas no reciben educación diabetológica, como le pasó a mi abuela, y dije, puedo hacer dos cosas, quejarme y que lo solucionen, o preguntarme qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a esto. Y bueno, fue esto. Genial, pues me parece, Nol, un proyecto súper interesante y que dice mucho de ti como profesional al final, que estás haciendo también un máster para profundizar todavía más en este mundo de la diabetes y te deseo mucha suerte y mucho éxito que ya lo estás teniendo mucho éxito con esto, pero seguro que por cómo eres vas a tener muchísimo más éxito de lo que tienes ahora, ¿no? Te agradezco un montón, tío, tu colaboración. Creo que ha quedado una charla súper interesante y que nuestros oyentes van a poder sacar ideas y consejos interesantísimos. Así que un placer, Enol. Muchas gracias, tío, por colaborar. Nada, muchas gracias a ti, Ernesto. Un placer que me hayas invitado y poder aportar lo que sé aquí en tu programa, que espero que seguro que va a triunfar también y que va a ir muy bien. Te lo agradezco, Enol. Pues nada, muchas gracias a todos, chicos, por escucharnos en un episodio más. Nos vemos en los próximos capítulos de Entrenos. Un abrazo a todos.